Hola, ¿cómo están? Deseo que se encuentren bien en la presencia del Señor. En este día quería contarte que hace pocos días nació nuestro sexto nieto y en nuestra condición de abuelos tratamos de contarle historias a los niños y busco en las redes sociales, encontré una historia que se la conté a Mica, una de mis nietas. Una historia tomada de la naturaleza, que hablaba de una pequeña hormiga que atravesaba parte de un sendero y llevaba sobre ella una gran pluma. Y la hormiga en el camino tuvo que enfrentar varios obstáculos, hasta que finalmente llegó a una grieta en el piso que tenía varios milímetros de anchos. Naturalmente no podía pasar. Pero lejos de desistir, la hormiga se detuvo, analizó la situación y de pronto tomó la pluma que llevaba y la puso sobre la grieta. Inmediatamente después caminó sobre la pluma hasta llegar al otro lado de la grieta y de nuevo tomó su pluma y siguió su camino. Este cuento, esta narración, hablaba sobre la perseverancia, sobre lo laboriosa que son las hormigas. Y podemos llevarlo al terreno humano, ¿no? Es muy interesante ver cómo este pequeño insecto creado por Dios tiene la suficiente inteligencia para razonar y tomar la mejor solución frente a sus dificultades. En este caso no se detuvo ante la grieta, sino que buscó la forma de poder superar esa dificultad. Y lo hizo. Y estas cualidades que tienen las hormigas son muy deseables también para nosotros, los seres humanos, ¿no? Ellas son tenaces, perseverantes, trabajadoras y enfrentan sus desafíos sin temor en su camino, superando toda adversidad que se les presenta. Las hormigas sin dudas nos hacen reflexionar en nuestra actitud, en las actitudes que nosotros tomamos frente a los problemas que se nos presentan. En este caso debemos destacar la perseverancia de la hormiga. Podemos concluir que el Señor nos ha capacitado a nosotros mucho más que las hormigas para superar los obstáculos y desafíos propios del camino. Y una de ellas es la obediencia a Dios, o sea, perseverar en la obediencia, porque la obediencia a Dios genera los mejores resultados. ¿Y qué mejor ejemplo que el del mismo Señor Jesucristo? Nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 11, que en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Como podemos observar, Juan el Bautista realizaba la tarea que el Señor le había encomendado, bautizar. Y Jesús fue obediente a la dirección del Padre Celestial. La autoridad delegada por Dios en ese momento para bautizar era para Juan el Bautista. Y el Señor Jesús así lo reconoció. Descendió a las aguas, obedeció y se sometió con gozo a la voluntad del Padre Celestial. Y esto fue honrado por el Padre. Vemos en esta porción bíblica, además, que Dios manifiesta el gozo en su corazón abiertamente cuando su Hijo lo obedece. El corazón de nuestro Dios se conmovió por la obediencia de su Hijo y se oyó una voz que decía: Estoy muy complacido contigo. La palabra complacer se traduce en un término griego que quiere decir agradar, estar satisfecho, disfrutar con, deleitarse en. Y esto fue lo que se produjo en el corazón del Padre a ver la obediencia de su Hijo Jesús. Debemos destacar a la luz de este pensamiento lo que sucede, lo que no sucede a nosotros cuando obedecemos a Dios. Los cielos también se abren para nosotros, para recibir las bendiciones del Padre. En segundo lugar, el Espíritu Santo viene
sobre nosotros. Y en tercer lugar, el Padre Celestial expresa su gozo y da testimonio de nosotros como hijos e hijas obedientes a Él. Nuestro buen Dios es soberano y sobrenatural, y nuestra obediencia permitirá que se manifieste en nuestras vidas su poder y su obra. A través de bendiciones, de unción, relación divina, Dios se va a manifestar en tu vida cuando seas obediente a Él, entre otras muchas cosas. Lo segundo que debemos destacar de este pasaje es que nuestra fidelidad a Dios será probada. Y el desierto es un escenario que simboliza nuestras etapas difíciles de la vida. El desierto es un lugar hostil, seco, solitario, escaso de vida y de muchas circunstancias adversas. Nos dice la palabra de Dios en Marcos 1:12, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Nuestro Señor Jesús, después de estar sumergido en el agua, debe enfrentar ahora el desierto. Y como nos sucede a nosotros también cuando decimos parece que estuviéramos en un desierto, estamos pasando por situaciones extremas. Situaciones extremas que a veces forman parte del camino que Dios traza para nosotros. Y sin duda contiene grandes enseñanzas en las que el Señor nos quiere ejercitar. En la Biblia el número 40 representa prueba. Nos dice el Evangelio de Marcos 1:13, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre fieras y los ángeles le servían. Es muy importante considerar aquí varias cosas que son de gran valor respecto a la prueba. En primer lugar, la Biblia nos enseña que las pruebas preceden a la promoción. Después de esto, después de ser probado, el Señor Jesús caminó en un ministerio sobrenatural de gran influencia en toda la región. El enemigo de nuestras almas va a procurar apartarnos del plan de Dios, como quiso hacerlo con Jesús en el desierto. Y como Él no debemos aceptar las ofertas de Satanás y servir a Dios, porque nadie puede servir a dos señores. Tu firme decisión determina tu futuro. El nombre de Satanás quiere decir adversario, y es aquel que se opone a la obra que Dios quiere hacer en tu vida. En Cristo siempre tendremos la fortaleza para superar las oposiciones. La palabra de Dios nos habla también de las fieras, y esta es una palabra que tiene por lo menos dos aplicaciones. Naturalmente, fiera se refiere a un animal peligroso, por ejemplo a las víboras y a los escorpiones del desierto, pero también tiene una acepción espiritual, que podemos considerar en ellos a los espíritus inmundos que atacaban al Señor en su mente y en sus emociones. Por eso es muy interesante observar en este escenario, según el pasaje bíblico, a varias personas que intervienen: al Espíritu Santo, al Hijo de Dios, Satanás, las fieras y los ángeles. Y es muy importante ser sensibles y conscientes de la realidad de un mundo espiritual en el que vivimos. Podemos recordar que el Señor Jesús estaba en ayuno durante esos 40 días. Y el ayuno es una poderosa arma que Dios nos ha entregado para derrotar los ataques del diablo. Luego podemos ver que las situaciones difíciles, después de pasarlas, nos traen grandes victorias. Veamos en primer lugar pruebas y tentaciones. Es muy importante tener en cuenta que Dios estaba allí, en ese escenario tan difícil, y lo concluimos por todas las cosas que allí suceden. El Espíritu descendió como paloma, se escuchó una voz desde los cielos, y el Espíritu lo llevó al desierto y los ángeles lo servían. Concluimos entonces que en las decisiones difíciles, en los momentos cruciales de nuestra vida, cuando parece que estamos atravesando en el desierto, el Señor está con nosotros para ayudarnos a tomar las mejores decisiones y vencer los obstáculos, como lo hizo la hormiga. La perseverancia nos permite alcanzar las metas en Cristo. Y en segundo lugar vemos que la persecución y la oposición son parte también del crecimiento espiritual. Vemos ahora en Marcos 1:14, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar
las buenas nuevas de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que Juan el Bautista había sido encarcelado y lejos de amedrentarse, porque los sacerdotes, los escribas y fariseos se resistían a la predicación, el Señor Jesús respaldaba con gran poder su palabra y grandes multitudes venían a él. El pueblo de Israel empieza a ser conquistado por el Señor Jesús y leemos ahora en Marcos 1:15 que el Señor Jesús decía: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Debemos observar que se destacan varias palabras en este pasaje de la Escritura, como el tiempo, el reino, el arrepentirse, buenas nuevas, que es el Evangelio. El ministerio del Señor Jesús comienza a tener nuevos alcances y un gran impacto, acompañado de grandes milagros y poderosas sanidades. Nos dice la Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 28, como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. En Marcos 1:34 leemos: Jesús sanó a muchos de los que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaban hablar porque sabían quién era Él. Y en el versículo 39 de Marcos 1 leemos: así que recorrió toda Galilea, predicando en la sinagoga y expulsando demonios. Podemos concluir entonces que el ayuno del Señor Jesús tuvo un impacto demoledor en la estructura demoníaca que gobernaba aquel territorio. Y el reino de Dios comenzó a ser establecido y manifestado poderosamente. Por eso es importante que tomemos esta palabra para nuestra vida cotidiana, para los momentos en que atravesamos dificultades, desiertos. Es muy importante que tomemos decisiones acerca de hacer la voluntad de Dios. Decisiones acertadas, decisiones meditadas en la palabra, apoyadas, fundamentadas en la palabra de Dios. Y ser conscientes que vamos a tener que pasar por desiertos, pero que aún en medio de los desiertos, en medio de las fieras, en medio de los espíritus inmundos que pueden estar trabajando en nuestra mente, la fuerza de Dios, el cuidado de Dios estará con nosotros, porque la victoria está adelante. Hay un nuevo territorio por conquistar y Dios va con nosotros. Por eso fortalece tu fe, mi hermano, mi hermana. Fortalece tu fe en el Señor y tu oración. Sin duda, los resultados serán poderosos en tu vida. La perseverancia es una muestra de tu fe. Aprendamos también de las hormigas a ser perseverantes, laboriosos y a no volvernos atrás cuando se nos presenta un problema. Dios te bendice y el jueves volveremos a encontrarnos con otra charla de interés. Dios te bendice.